Hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés, este es el espacio en el que desde hace ya más de 15 años estamos tratando de mostrarte cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Que no son otra cosa que consultores, encuestadores, asesores de políticos y de empresarios. Empiezo la Hora de Maquiavelo con el tema del momento, que es el caso Santiago Maldonado, la desaparición de este muchacho del que no se sabe nada y que generó una nueva grieta o una profundización de la grieta en Argentina, en donde, bueno, todos los anti-Cambiemos, especialmente el kirchnerismo, la izquierda, trata de aprovecharlo para mostrar a un gobierno en donde, no sé, un día el presidente Macri se levantó y dijo, chupemos a este Maldonado, una cosa por el estilo. Y por otro lado, el gobierno, con bastante torpeza, bastantes errores de comunicación, con una notable falta de inteligencia, en ese sentido, no de inteligencia para pensar qué hacer, sino de información sobre qué está pasando en la Argentina, en el sur, con los mapuches, tendría que tratar de reconstruir o armar una verdadera inteligencia para que el gobierno por lo menos sepa lo que está pasando. El gobierno dio, para algunos, muestras de ser Macri, basura, Bozó, la dictadura. Para otros, quizá de torpeza o de ser víctima de un armado. Bueno, nosotros tenemos un par de encuestas sobre el caso Maldonado. Concretamente vamos a mostrar ahora una de la encuestadora santafesina Alejandrina Retamar, que no viene al programa, por eso la mostramos primero, en donde preguntamos qué grado de acuerdo tiene con las siguientes afirmaciones. El responsable de la desaparición de Maldonado es la Gendarmería y por lo tanto el Gobierno Nacional. Ven el grado de acuerdo de esta encuesta en grandes centros urbanos, cerrada el jueves, es de apenas de 19 contra un grado de desacuerdo de casi 50%. Aún no se sabe qué pasó con Maldonado y por lo tanto no hay que culpar a nadie. El grado de acuerdo es absolutamente mayoritario. Sigamos. Todo esto de la desaparición de Maldonado es algo armado por el kirchnerismo y la izquierda para desestabilizar al gobierno y poder sacar algunos votos más en octubre. Yo creo que a la luz de lo que vimos el viernes de la semana pasada con los desmanes que se hicieron en la Plaza de Mayo, y bueno, la verdad que te lleva a pensar esto, que si esto sucedió realmente inesperadamente, culpa o no culpa de la Gendarmería, pues la izquierda y el kirchnerismo lo han aprovechado muy bien para intentar desestabilizar al gobierno. A la gran mayoría le queda claro. El principal responsable de los destrozos en las manifestaciones, se refiere a las de Plaza de Mayo que nos referíamos, es la justicia porque deja en libertad a los responsables. Esta pregunta se hizo porque justo después de los tremendos episodios del viernes de la semana anterior, a las 24 horas, los 30 y pico de detenidos ya estaban libres. Y la gente se pregunta, flaco, ¿cómo es esto? Vos organizás estos desmanes, rompés todo y no te pueden detener. Esto es único en el mundo. La gente, bueno, está escandalizada por esto. Y el resultado de que el principal culpable termina siendo la justicia, bueno, es de una mayoría absoluta. Acá tenemos un 80% de la gente que dice la culpa de que esto pase es la justicia. Sigamos. Sobre el futuro electoral de cara a las elecciones de octubre y después de las PASO, Alejandrina Retamar pienso votar al oficialismo para respaldar al gobierno
y que se puedan realizar los cambios que faltan. El grado de acuerdo, o sea, este es el oficialista, el voto oficialista puro, el grado de acuerdo sube o es de 30 y pico por ciento, de 40%. Y el desacuerdo es de apenas no llega ni al 20%. Quiere decir que hay un cierto apoyo al gobierno. Pero finalmente, y fíjense, esto tiene que ver con la gran pregunta que nos hacemos, vení, porque en estos momentos, a los que analizan elecciones, lo que les importa del tema Maldonado, por supuesto todos queremos que Santiago Maldonado aparezca y aparezca con vida y que esto se termine. Pero lo que más se preguntan los maquiavelitos es si esto tendrá o no tendrá impacto electoral en octubre. Y fíjate vos, según la encuesta de Alejandrina Retamar, pienso votar al oficialismo para frenar a los grupos de violentos y golpistas, y el grado de acuerdo es impresionante, llega casi al 60%, y el desacuerdo es de menos de 20%. O sea, fíjate si esta es la tesis que nosotros vamos a esgrimir en base a la encuesta de Alejandrina Retamar, que el caso Maldonado al final puede tener un resultado más bien favorable al gobierno que al kirchnerismo. Yo quiero que veamos también un gráfico, porque le pedimos a Alejandrina Retamar, que había hecho meses atrás una encuesta sobre la reforma laboral. Habíamos preguntado si estaba la gente preparada o que creía que una reforma laboral era importante, como sostenemos aquí, para que sobre todo las pymes den trabajo. Las pymes que son las que dan el 80% del trabajo, del empleo privado en Argentina. Y como siempre decimos, preguntá a cualquier pyme a tu alrededor, desde un almacén hasta un taller, una pequeña fábrica, cualquier empresa pyme, si quieren contratar gente, y te van a decir seguramente, yo podría, yo quisiera, pero antes me corto una mano. En algunos rubros, en algunos sectores, te dicen, me corto las dos. Para que eso cambie y que no sea el Estado el único dador de empleo, por eso el Estado está quebrado, por eso tenemos inflación crónica en la Argentina, imposible de resolver, bueno, se necesita esa reforma laboral. ¿Qué dice la gente ahora en septiembre? En esta encuesta se preguntó, comparado con junio. Fíjate vos que el grado con que una flexibilización laboral creará más trabajo, se incrementó pero significativamente y ha logrado una interesante mayoría. Un dato para tener en cuenta, y no más lata, es que a pesar de lo poco o lo casi nada que comunicó el gobierno la importancia y que explicó la necesidad de que Argentina vaya a una reforma, a una modernización laboral como la está desarrollando Francia, Brasil, como la hizo Alemania hace 10 años y que ha generado un boom de empleo en Alemania, a pesar de esa poca comunicación, en la opinión pública el tema está instalado. Y ahora quédate en la hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Ahora podés recibir tus cobros internacionales en tu cuenta en dólares o en pesos. Consulta por las tasas y condiciones especiales en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca siempre. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. En septiembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. Huachiquetere. Ciudad Emergente, Conectados GA, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades y muchos eventos más. ¡Vamos, Buenos Aires! Huachiquetere. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. La hora de Maquiavelo.
Bueno, seguimos en la hora de Maquiavelo y tenemos el honor de tenerlo a Claudio Polito Polosecchi, encuestador, experimentadísimo, experto en comunicación política. Su consultora o su encuestadora se llama GOP, que no tiene que ver con el Partido Republicano, sino que es Grupo de Opinión Pública. Exactamente. Muy interesante. Bueno, Polosecchi tiene una pregunta de su último trabajo, terminado hace 15 días. 15 días. Tiene una pregunta sobre el caso Maldonado. ¿Podemos verla? Ahí, a ver si la vemos. Ahí, no es esa, es la del tema Maldonado. Bueno, no importa, la vamos a encontrar. Contanos un poco lo que da. Bueno, en general hay nosotros la pregunta la hicimos una semana después de conocido el hecho. Perdóname, es la número 12. Claro. Y la verdad es que hay una importante percepción de que es un caso de violación de los derechos humanos, no un tema de... Mayoritario. Sí, no un tema simple de inseguridad, acá lo Acá tenemos, el grado de conocimiento es total, 90%. Sí, el 90% sabe de qué se trata y casi el 60% cree que es un caso de violación de los derechos humanos. Y yo creo que, contrariamente a otras percepciones, yo creo que todos los datos de la realidad inciden en el resultado electoral. Ahora, la pregunta es ¿la gente considera que es un caso de violación de derechos humanos por parte de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich o por parte del Estado? Una parte de Gendarmería que, evidentemente, si esto es cierto, habrá obrado mal. Por parte del Estado. La Gendarmería depende del Poder Ejecutivo, sí, y un error de la Gendarmería es un error del Poder Ejecutivo. Y yo creo que esto tiene que ver además con la situación política real de la Argentina. Nosotros tenemos hoy un gobierno que no está entrenado para enfrentar sucesos de posibles violaciones de derechos humanos. O sea, concretamente, al gobierno de Macri nunca lo va a encontrar dormido o desprevenido respecto a una corrida del dólar. Una violación de los derechos humanos sí lo puede encontrar desprevenido. Tardó muchísimo en reaccionar. Porque no tiene entrenamiento, porque no está en su lista de prioridades, porque no está en su cultura política. Una vez charlando con Felipe Solá, él decía, yo aprendí en la práctica que cuando tenés un problema de esto, lo primero que tenés que hacer es separar a todos los involucrados. ¿Cómo lo aprendí? Porque yo hice una conferencia de prensa con Franchotti, que fue el responsable de la muerte de Costecchi y Santillán. Claro. Y a la tarde lo tuve que mandar a detener. ¿Y eso cómo lo aprendí? Porque me pasó. Entonces, a partir de ahí ya sé cómo se hacen estas cosas. El gobierno ahora ya sabe cómo se hacen estas cosas. Sí, hay un tema complicado. Hay un tema complicado que vos, digamos, separás, por este caso, al jefe máximo de la Gendarmería, y la Gendarmería es la única fuerza que le queda al gobierno leal. Es la fuerza que más confianza le da al gobierno. Es la fuerza... La bonaerense está totalmente podrida, de la federal es la fuerza no que está en la primera línea de fuego en la lucha contra el narcotráfico, es la fuerza que hace los análisis y los peritajes más importantes en las causas judiciales. O sea, el gobierno no le puede retirar la confianza a la Gendarmería. ¿Cómo equilibra a los tantos ante una situación así, ¿no? Y esto hay que aprender a manejarlo. Y esto que está ocurriendo está enseñando cómo se manejan estas cosas, al margen de que seguimos sin saber quién es el responsable. Tampoco yo estoy queriendo decir que hay que responsabilizar a la Gendarmería. Lo que todavía no queda claro que realmente fue la Gendarmería. Ni siquiera queda claro que esté muerto. Claro, también es cierto que ante un hecho así, en la Argentina hay que tomar precauciones en cómo se manejan las fuerzas de seguridad, porque todos sabemos el gran componente que tiene la actuación de las fuerzas de seguridad en los problemas de seguridad en Argentina. Yo te doy mi opinión, pero esto no es ninguna información, es mi opinión, mi sentimiento y nada más que eso. Desde un primer momento yo dije, acá hay un 50% de probabilidades de que esto esté armado y un 50% de probabilidades de que realmente a alguien de la Gendarmería se le escapó y se le murió y lo tratan de ocultar. Desde el primer día. Ahora, después de haber escuchado y de haber visto el tema del testimonio de este muchacho, Matías, sí, el vocero, digamos, de los mapuches. El segundo de Jones Walla. Claro, que subiéndose al caballo con los binoculares, a no sé cuántos kilómetros, lo escuchó y lo vio que era la campera que le había... A partir de ahí, la verdad que cada vez estoy sospechando más de un armado de todo esto. De todas maneras, el Estado tiene una responsabilidad primaria en la preservación de la vida de los habitantes de este país y en evitar e impedir que las fuerzas de seguridad cometan delitos igual que cualquier
cualquier otra corporación Obviamente. o cualquier otro sector del Estado. Pero en cuanto a su repercusión electoral, yo creo que no hay nada en la vida que no tenga alguna consecuencia. Y yo creo que en este caso, por más o por menos, una consecuencia va a tener. Yo pregunto siempre, ¿el caso Nisman tuvo o no tuvo consecuencias en el resultado electoral el año pasado, del 2015? Tuvo su grado de influencia, Y a mi juicio. en las encuestas no salió ese grado de influencia, sin embargo estaba. Nadie puede decir que el caso Nisman no formó parte del humor social que se expresó en las elecciones. Y lo que hay que tener en cuenta acá es cómo se conforma el humor social, que es lo que nosotros medimos todos los meses, y no en base a una pregunta. Claro. Nosotros juntamos 20 preguntas de distinto tipo, las ponderamos, las promediamos y sacamos un mega índice de humor social que vemos como... Es muy interesante lo que hace GOP porque hace un cúmulo de preguntas por esto que vimos en el programa pasado. En entrevistas personales. Claro, en focus groups. No, en entrevistas personales individuales. Son 500 entrevistas individuales. Claro, nosotros en el programa pasado, justamente analizando por qué la encuestadora Opinaya, que había acertado tan bien y tan finito, tan exacto el resultado en Provincia de Buenos Aires, estuvo mucho más lejos en la Capital Federal, que encuesta por Internet y donde se suponía que en Capital Federal hay más penetración de Internet y es mucho más fácil de encuestar que en Provincia de Buenos Aires. Y justamente Felipe Noguera hacía el chiste de que entre un montón de encuestadores preguntaron, ¿quieren postre? ¿No? Y la gente dijo, no queremos postre. Y cuando le pusieron el postre delante se lo devoraron todo. Y hay uno de los grandes encuestadores mexicanos que termina diciendo, ven, por eso fallan las encuestas. También las encuestas por Internet tienen otra gran ventaja, que son mucho más baratas. Que son más baratas, sí. Igual él aclaró, él a los muchachos de esos paneles les dan, no sé, bonos de Garbarino y ese tipo de cosas. Gratis no hay nada. Vamos a la encuesta rápidamente, vamos a empezar. ¿Cómo no? Acá tenemos. Si está peor que hace un año, esto es resultado, digamos, para después de las PASO. Después de las PASO lo que se registra es una gran suba del optimismo en todos los terrenos, en lo económico, en lo político, en lo personal. O sea, todas las cuestiones que tienen que ver con la apreciación general de la situación se han puesto más positivas. Vos fijate. Esto yo quiero hacer mucho hincapié en esta pregunta, Polito, porque esta pregunta es muy importante. Yo quiero que la gente vea. Del 58% que estaba en junio, la gente que está peor, no, en mayo. En mayo, perdón, a 46 o 45 ahora en agosto. Ahora, vení, yo te quiero explicar algo, te lo vuelvo a explicar porque esto es importante, vení. El 58 estaba peor que el año pasado en mayo y ahora está el 45. ¿Qué pasó? ¿Tiene más plata en el bolsillo? ¿Le va mejor? No, muchacho, son las percepciones. Son las percepciones y las paritarias. También es cierto bueno, que es cierto. Hubo en el medio alguna paritaria, bueno. Ahora, de todas maneras, lo interesante acá, vos fíjate que cae fuertemente la percepción de que se está peor, pero no sube en la misma medida de que está mejor. Lo que hay es una traslación del estamos peor al estamos igual. Entonces, lo que hay, se ha desdramatizado justamente la percepción de la situación económica y eso es lo que falló en los cálculos electorales de Unión Ciudadana. Unión Ciudadana calculaba que íbamos a llegar a las elecciones con el país prendido fuego y con una tremenda crisis económica y llegamos con una leve mejoría. Y encima, ahora que el triunfo de Cristina, ahora vamos a ver sobre ese dato un cuadro divertidísimo, que el triunfo de Cristina no fue tal, la economía sigue su rumbo. Bueno, y no se derrumbó, no se fue el dólar a 25. El pequeñísimo triunfo de Cristina además significó una explosión económica, o sea, la bolsa está hace una semana rompiendo récords. El dólar sigue bajando. El dólar sigue bajando, la economía se está, digamos, no te voy a decir que está floreciente, pero digamos, mantiene un moderado ritmo de crecimiento. Totalmente. Y sobre todo la gente en el terreno de la economía está mucho más tranquila, menos angustiada. No hay nada que angustie más y que desestabilice más emocionalmente a la gente que la inflación. Totalmente. Y cuando la inflación empieza a parar... Está moderándose. Polito, vamos a una mínima pausa. Lo que viene es imperdible. Quédate. La hora de Maquiavelo. Superclub de Tarjeta Santander Río presenta Los chicos crecen rápido. Acordate de hacer el service del auto. Es una parada técnica y nos quedamos tranqui.
Disfrutalos mientras son chiquitos. Canjea tus puntos Superclub por nuevos y divertidos productos Cars 3 de Disney Pixar. Cars 3 de Disney Pixar, solo en cines. Y participa del sorteo de un viaje para 4 personas al Gran Premio de Mónaco. Conocé más premios y espectáculos que podés disfrutar con tus puntos en superclub.com.ar. Calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué va, la Claudia? Somos la pareja del Galicia. Imagínate si fuéramos la pareja de los perfumes. La sensualité. La ridiculité. Oh, tenés razón, ¿no? Volvió Vamos los Jueves. Aprovecha los ahorros con tus tarjetas Galicia. La hora de Maquiavelo. Fascinante la encuesta de GOP. Una de las preguntas clásicas: ¿a quién beneficia el gobierno? El gobierno de Macri beneficia a los ricos o beneficia a todos. Podemos verla porque esa es una de las preguntas clásicas de GOP y es una de las grandes preocupaciones de Mauricio Macri. El número 6. El número 6. Bueno, no se la ve, pero lo que es importante es... Acá está. Bueno, esto es un clásico. Arrancó el gobierno con que al principio de su gestión, con que beneficiaba a todos, eso lo vemos en enero de 2016, y después se impuso claramente esta idea de que es un gobierno que beneficia a los ricos. En abril, que fue un mes donde las cosas, digamos, fue muy duro. El mes es el mes donde, gracias a la confluencia de las acciones contra el gobierno y la respuesta a favor, fue un mes donde el gobierno volvió a levantar la imagen, pero después volvió a su nivel habitual de que la gente creía que beneficiaba a los ricos, y en el último mes, después de las PASO, vuelve otra vez a crecer la opción de que beneficia a todos. O sea, esto quiere decir que en el conjunto de las percepciones hay una mejor percepción de todo lo que hace el gobierno. Pero de todas maneras, ojo, tenemos... Aclaremos el número. Aclaremos el número. 39,7 cree que beneficia a todos. Hay un 40% de gente que cree que beneficia a todos, pero hay un 51%, casi 52%, de gente que cree que beneficia a los ricos. Todavía sigue siendo mayoritaria la percepción de que este es un gobierno que beneficia a los ricos. O sea, sigue todavía la proporción es 40-60. Sí. Podemos seguir. La principal figura del oficialismo... bueno, no, esta la pasamos. Bueno, vamos a pasarla. Bueno. La principal figura del oficialismo, excepto Macri, fíjate, María Eugenia Vidal, la línea azul, cómo las PASO la han hecho subir a prácticamente fuera de Macri la única estrella. O sea, acá nosotros tenemos el fenómeno. María Eugenia Vidal sin duda es la gran figura en la cabeza de la gente, como figura popular, porque tiene todo lo que implica encarnar al gobierno sin el desgaste de la exposición permanente y la responsabilidad total que tiene Macri. Pero de todas maneras, en los últimos 3 meses sube exactamente de 48 a 60.5, o sea, sube 10 puntos en 3 meses. Mi teoría, más allá de que le fue bien en las elecciones, la pelea con Brancatelli, que no se detiene, como 5 millones de vistas en YouTube, la convirtió realmente en María Eugenia Superstar. Ahora, fijémonos qué pasa con la oposición, en el cuadro que viene. El cuadro que viene, sí. A ver. Y la figura de la oposición, ¿qué vemos acá? Sube Cristina. Una suba permanente y constante de Cristina y una caída. Pobre Massa. Digamos, que estaba estabilizado Massa, y en el último mes se cae del 24, o sea, esos 10 puntos que sube, es lo que sacó. Vidal. 15 puntos es lo que sacó en las PASO. Exactamente, pero esos 10 puntos que sube Vidal son 10 puntos que pierde Massa. Claro. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, ¿qué es lo que esto grafica? El corrimiento del espectro de la gente que estaba en la avenida del medio de Massa, una porción muy importante termina confluyendo con Cambiemos.
Y ahí te demuestra quizá el error de Massa de haberse planteado como un opositor demasiado crítico, cuando quizá la gente demasiado crítica ya la tenía Cristina. Yo creo que, bueno... Quedó enterrado en la grieta, como el problema es, yo creo que Massa hubiera seguido en lo que yo llamo la línea Davos, que fue con la que arrancó, hoy estaría mucho mejor. Por supuesto, porque la gente, esto es una opinión de Diego Dillenberger y La Hora de Maquiavelo, la gente quiere ver a los políticos trabajando juntos, sacando, por supuesto, 20% de fanáticos de un lado, 20% de fanáticos del otro. Lo que queda, el 60%, la famosa ancha avenida del medio, no quiere ser oposición. Quiere que a los gobiernos les vaya bien para que al país le vaya bien. No, el día que lo entiendan eso los políticos argentinos, ese día Argentina podrá ser más parecida a Australia o Nueva Zelanda. Yo te agrego otro análisis. O sea, el nuestro es un país experto en crisis. Pocos pueblos en el mundo saben de crisis como el nuestro. Tal cual, sí. Y si algo hemos aprendido es que el tipo que no forma parte de la solución del problema, forma parte del problema. Y entonces, si vos te vas a dedicar solamente a denunciar y decir lo mal que estamos, formás parte del problema. Tal cual, tal cual. Y yo creo que eso, desgraciadamente, se tarda en aprender. Nos echan, pero yo quiero ver una pregunta que me parece muy interesante. La número 14, ¿sabe quién ganó a senador en provincia de Buenos Aires? Esto está preguntado después de las PASO, antes de que se oficializara lo que ya todos sabían, que es que Cristina ganó por 0,2. Y casi el 40% cree que ganó Esteban Bullrich contra casi un 30% que cree que ganó Cristina. Pero te voy a decir una cosa. En octubre de 2015, cuando ganó Daniel Scioli y después se fue al balotaje, que ganó Macri, la gente, por el mismo problema de retraso en la carga de datos que el kirchnerismo le achacó a Cambiemos, la gente pensaba que había ganado Macri. Y no ganó Macri, ganó como en este caso. En la cabeza de la gente quedó que ganó Macri porque Macri logró hacer una gran performance. Y además porque los encuestadores, perdón, colegas, no por supuesto Claudio Polito Polosecchi, colegas de Polosecchi, habían instalado falsamente durante meses que no iba a haber segunda vuelta porque Scioli ganaba caminando. A nosotros nunca... El resultado de la cara de Scioli, de derrotado, más este problema con la carga de números que es crónico en Argentina, hizo que el perdedor haya sido finalmente Daniel Scioli. A nosotros nunca nos había dado por arriba del 40% Scioli. Nunca lo vimos llegando al 40%. Los buenos encuestadores sabían que iba a haber segunda vuelta y que era más probable que la segunda vuelta la ganara. El líder de la oposición. Cualquiera sea el líder de la oposición. Porque había cansancio con el oficialismo y porque toda la candidatura de Daniel Scioli fue una candidatura bastante absurda. Pero bueno, eso es historia, nos echan. Yo creo que esta es fascinante y quiero marcar un dato nuevamente para reforzar lo que hablamos en el programa pasado de cómo decide la gente su voto. El último gráfico de todos te dice que hubo mucha gente que decidió su voto el día de la elección. Ah, sí, sí. Impresionante. Y casi todos votantes de Massa. Casi todos votantes de Massa. El voto más débil de las PASO es el voto de Massa y seguramente el que más va a estar destinado a migrar hacia Cambiemos. Claudio Polito Polosecchi, muchas gracias y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo en YouTube.